Catecismo de Heidelberg, pregunta número 1. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Saludos a ti que te has conectado una vez más al podcast Una Vida Reformada. Es una bendición estar vivos, ¿a poco no? Y mayor bendición es avanzar por la vida de la mano de Jesucristo. En Él tenemos propósito, dirección, en Él tenemos felicidad porque al fin tenemos salvación. Sin Cristo no tendríamos ni paz, ni vida, ni esperanza. Soy Samuel Hernández, el peregrino feliz, transmitiendo desde mi búnker en algún lugar de Mérida, Yucatán, y acompañándote por los próximos minutos en el anhelo de que, reflexionando en la palabra de Dios, seamos edificados y desafiados para nuestro vivir. Aquí comenzamos un episodio más, bienvenidos. Vamos a comenzar con una nueva serie de reflexiones, de estudios, a la cual hemos llamado Doctrina Agridulce. Doctrina Agridulce. A lo mejor esas dos palabras suenan un poco raras, juntas en la misma expresión, pero vamos a estar hablando de eso. Primero que nada de doctrina. No sé qué viene a tu mente cuando decimos ese término, doctrina. Para muchos suena como a un estudio largo y bastante tedioso de asuntos que a lo mejor no son tan importantes. Para otros la palabra doctrina suena a lo que estudian solo los pastores, los académicos, los doctores en teología. Sin embargo, doctrina no es otra cosa más que enseñanza. Si tú eres miembro de una iglesia, tú recibes doctrina, tú recibes enseñanza. De hecho, aún si no eres miembro de una iglesia, puesto que tú has sido educado en una forma de pensar, en una forma de entender las cosas, has sido adoctrinado en cierta forma. Las ideas que hoy dirigen tu vida, los pensamientos que moldean tu forma de tomar decisiones, pues no ocurrieron en el vacío. Tú fuiste educado, enseñado, se te mostraron algunos principios y esa fue la doctrina que te acompañó hasta el día de hoy, que te ha acompañado en toda tu vida. Si lo ves de esa forma, todos hemos sido en un sentido adoctrinados, enseñados. No podemos vivir sin enseñanza. Y esta enseñanza es o buena o mala, o es correcta o incorrecta. Las hay buenas y las hay mejores. Hablando de enseñanza, entonces hablamos de un fenómeno natural en la vida de cualquier ser humano. Todos nosotros aprendemos, todos nosotros buscamos pues una forma de que los conceptos tengan sentido en nuestra mente, pues para así abrirnos paso en nuestras decisiones, en nuestra forma de establecer prioridades. Entonces, doctrina es enseñanza. Todos hemos sido enseñados, por lo tanto, todos hemos recibido cierta clase de doctrina. Claro, nos vamos a referir aquí a una doctrina un poquito más formal, un poquito más estructurada. Y entonces sí, nos referimos a la clase de doctrina que tiene que ver con ordenar ciertas ideas, específicamente ideas del cristianismo. Y para esto vamos a estar considerando un documento muy importante, muy interesante, que es el Catecismo de Heidelberg. Te cuento rápidamente, esa palabra a lo mejor también es un poco extraña para ti. La palabra catecismo, no sé si eres miembro de una iglesia cristiana, evangélica, o si provienes de una iglesia católico romana, pero en ambas iglesias la palabra catecismo está presente. Es una doctrina o una serie de clases que se le dan a los niños o a las personas que quieren afiliarse a la iglesia, en donde se les trata de dejar pues en claro qué es lo que formalmente se cree.
Y es ahí donde entendemos que catecismo tiene que ver con este adoctrinamiento, con pues ser educados en los aspectos básicos de la fe cristiana. ¿Qué es un catecismo? Bueno, comencemos por decir que catecismo, la palabra catecismo, proviene de una palabra griega que significa enseñanza o enseñar. Por eso catequesis es la enseñanza del catecismo. El catecismo es propiamente la doctrina, ¿no? Por eso también a los grupos de personas que están estudiando para afiliarse a una iglesia se les llama catecúmenos, que son los que están siendo enseñados. Pero bueno, ¿qué es un catecismo? Desde hace muchos años la iglesia trató de dejar en claro lo que cree, lo que sostiene en estos documentos que tienen forma de cuestionario. Se hace una pregunta: ¿qué creemos sobre esto? ¿Qué decimos sobre esto otro? ¿Qué significa esto? Y la respuesta pretende ser pues aquello que aprendan los catecúmenos para tener pues una perspectiva lo suficientemente amplia respecto a la fe, respecto a la religión. ¿Qué forma tiene un catecismo? Bueno, ya lo dijimos, preguntas y respuestas. Y se van tomando algunos temas centrales. El catecismo que hoy vamos a comenzar a estudiar es el catecismo de Heidelberg. Es un documento del año 1563, es decir, mediados del siglo XVI, que contiene 129 preguntas. Eso te puede parecer a lo mejor muy amplio, pero en realidad el documento es bastante sencillo. Y estas preguntas tratan diversos temas, pero los temas centrales son el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos y la oración del Padre Nuestro. ¿Qué te parece? Como que eso es bastante básico, ¿no? Es lo que cualquier cristiano debiera saber. El credo de los apóstoles resume las doctrinas básicas que sostenemos los cristianos. Los 10 mandamientos resumen nuestra forma de entender la voluntad de Dios en aspectos éticos, en aspectos de nuestra conducta. Y la oración del Padre Nuestro es una oración modelo que nos muestra pues las cosas que debieran tener prioridad en nuestra vida. Uno esperaría que cualquier creyente pueda conocer al menos esas 3 fuentes de doctrina, ¿no? El credo de los apóstoles, los 10 mandamientos y la oración del Padre Nuestro. Eso es un catecismo. Lo que nos ayuda es a tener pues una serie de preguntas y respuestas que tratan sobre los temas básicos, ¿sabes? Si tú eres padre, a lo mejor el catecismo te va brindando una pues pauta para adoctrinar a tus hijos en la fe. Si tú tienes amigos no creyentes que en algún momento te preguntan qué crees respecto a esto, respecto a aquello, pues estas preguntas, si están en tu mente, pueden servir como una guía para dar respuesta. Y el catecismo tiene ese propósito, que tengamos respuesta para las preguntas que se nos hagan respecto a nuestra fe. Entonces, de eso trata esta serie de doctrina. Y vamos a tomar un documento doctrinal que es el Catecismo de Heidelberg del año 1563. Pero la serie en sí se llama Doctrina Agridulce. Y aquí es donde vamos a pues darle un muy particular sentido y enfoque al estudio de la doctrina. Y sabes, es que la doctrina nos hace saber cosas agradables y cosas no tan agradables. Es como cuando vamos al doctor, ¿sabes? Y el doctor no siempre te va a decir las cosas que te van a hacer sentir bien. Muchas veces el doctor te da un diagnóstico que puede ser preocupante, te da la mala noticia de que tienes pues un problema de salud, y después esperamos que a la par de las malas noticias vengan pues algunas buenas noticias, como que hay algo que podemos hacer, hay un tratamiento, hay una medicina que puede hacer que, bueno, ir al doctor no fue tan grave. Nos dieron malas noticias, sí, pero afortunadamente esas malas noticias pues diagnosticaron a tiempo un grave mal, o nos están ayudando a saber de dónde proviene nuestro malestar, y entonces la mala noticia resulta ser buena información, útil información. Pero a la par de las malas noticias nos están dando un remedio, un tratamiento que puede hacernos tener alivio. Algo así es lo que pasa con la doctrina, ¿sabes? Cuando venimos a Cristo, nos empezamos a enterar de diversas cosas que están muy mal en nuestra vida. Nos empezamos a dar cuenta de que hemos hecho mal las cosas, hemos tomado malas decisiones. Nos
enteramos de que nuestro destino es un destino bastante desalentador. Vaya, sin Cristo estamos camino al infierno, camino a la perdición, al tormento eterno. Esas son muy malas noticias. Pero también nos enteramos de lo que Cristo ha hecho para redimirnos de esa grave condición. Nos enteramos de que Cristo pues ha venido a la tierra, se ha encarnado para darnos salvación de la ira, para librarnos del pecado, para morir y resucitar, a fin de que nosotros también en la muerte tengamos victoria. Y entonces esas son las buenas noticias del Evangelio. Y de eso se trata la doctrina. Por eso le estamos llamando a esta serie Doctrina Agridulce. Porque el Evangelio tiene ese sabor. Un sabor agridulce. Un sabor, por un lado, doloroso. Un sabor un tanto incómodo porque nos confronta con nuestra terrible, terrible condición, pero al mismo tiempo un sabor dulce, agradable, porque nos muestra el remedio eficaz, inerrante y todopoderoso para solucionar nuestro grave mal. Eso es lo que vamos a estar considerando en los siguientes episodios. No vamos a estudiar todo el catecismo, todas las preguntas, las 129 preguntas. Vamos apenas a comenzar con las preguntas de la 1 a la 11. De hecho, si tú puedes o quieres investigar sobre este catecismo, si tú quieres adelantarte y leer estas 11 preguntas que vamos a estar estudiando en los próximos episodios, te invito a que lo hagas. El documento está disponible en internet, puedes descargarlo, hay algunos muy buenos comentarios también, y entonces por esto podrías tú también tener tu propio camino hacia el aprendizaje. Vamos a comenzar aquí entonces. La pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Esa es la primera pregunta. Fíjate que no es una pregunta muy técnica, no es una pregunta de nivel doctorado en teología, es una pregunta bastante sencilla y por eso es muy bonito este catecismo. El Catecismo de Heidelberg es un catecismo pues hasta cierto punto devocional. No se supone que es un documento que solo nuestros pastores o ministros en teología puedan dominar, sino que de hecho es un documento que se realizó para ser estudiado domingo a domingo. Está dividido en 52 lecciones y ya sabes, el año trae 52 domingos, así es que el propósito era que domingo a domingo este catecismo fuera enseñado a los miembros de una iglesia. Pero esta primera pregunta, insisto, es demasiado interesante, es hasta una pregunta que agradecemos que hayan puesto como la primera en este catecismo, porque es de lo que más nos preocupamos nosotros los seres humanos. Más allá de preocuparnos por entender la Trinidad, por entender la predestinación, por entender el fin de los tiempos, no, nuestra preocupación es más sencilla. ¿Cuál es el único consuelo que tengo tanto en la vida como en la muerte? Es una pregunta semejante a la que se hacía el autor de Eclesiastés, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo aquello con lo cual nos afanamos en esta vida? Trabajar, cansarnos, dedicarle fuerza y tiempo a lo que hacemos. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la ganancia de todo esto? Pues esa es la pregunta con la que abre este catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Una pregunta sencilla, sincera, pero que requiere una respuesta contundente, porque mira, hay gente que por no tener respuesta a esta pregunta termina suicidándose, porque al no encontrar algo que le dé sentido a este cuestionamiento, al no encontrar una respuesta certera, pues pierde toda esperanza. Caray, nada en la vida tiene sentido, esta vida apesta, esta vida es difícil, y entonces deciden quitarse la vida. No, precisamente este catecismo está formulado para que nosotros vayamos a Cristo, nos aferremos a Cristo, le amemos, sabiendo que, aunque sí, la vida es difícil y la vida es miserable, en Cristo somos redimidos de esa miseria, de esa perdición, de esa falta de dirección, y por fin tenemos identidad y propósito y esperanza. Entonces, es una muy, muy buena pregunta para comenzar. ¿Cuál es tu único consuelo? ¿A qué te agarras? ¿A qué te aferras? ¿Qué te hace levantarte cada mañana? No sé si alguna vez has tenido esta experiencia de irte a dormir y
hay tantos problemas o tantas dificultades que se antoja como irnos a dormir y no despertar más, porque de verdad la situación está difícil. Bueno, por eso esta pregunta es importante, porque nos dice, hey, sí hay un consuelo, sí hay esperanza, tanto para vivir e incluso para morir. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Bueno, la respuesta es bastante sencilla y a la vez elocuente, porque nos habla precisamente de aquello que le da consuelo a nuestra vida. Así dice la respuesta: que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. He ahí la respuesta. Una respuesta a lo mejor un poco larga, pero que nos sirve precisamente para hablar de algunas cosas que Cristo ha hecho para que nuestra vida tenga esperanza. Me encanta hablar en esos términos porque nos dejan en claro que la religión cristiana, la fe cristiana, no es una ideología que nos ayuda a escapar de la realidad. No, la fe cristiana son los hechos acerca de Jesús que nos ayudan a enfrentar la realidad. La mayoría, si no es que todas las religiones, lo que proponen es un escape de la realidad, una especie de distracción de la realidad, una especie, sí, de opio, si lo quieres ver así, una especie de alucinógeno ideológico para escapar de la realidad. Pero el cristianismo no nos propone eso. El cristianismo nos propone los hechos, aquello que Cristo hizo, no para que nuestra realidad se vuelva totalmente diferente, no. Cuando venimos a Cristo, al otro día de que nos entregamos a Cristo, nuestra realidad siguió siendo la misma, con esa enfermedad que teníamos, con esa familia disfuncional que teníamos, con esos problemas que teníamos quizá, pero lo que cambió fue que ahora tenemos a Cristo en nuestra vida y su poder y su palabra y su esperanza para enfrentar esa realidad, para ir a ese mundo real donde las cosas no son siempre las mejores, donde no hay situaciones libres de dolor, tristeza, ansiedad, pero ahora podemos enfrentar esa realidad con Cristo. Entonces, la fe cristiana no es un escape de esta realidad. Por eso esta serie se llama Doctrina Agridulce, porque por un lado la vida sigue siendo así, agria, amarga, difícil. No vamos a negar eso, la vida es difícil, pero tenemos el dulce evangelio de Cristo que nos da consuelo, esperanza, que nos afirma en su palabra para perseverar, para avanzar, sabiendo que un día todo esto va a acabar. Esta aflicción, esta dificultad, estos problemas, estas miserias, y precisamente porque lo que nos espera en la eternidad es de inmenso valor, de eterna dicha, de incalculable regocijo en este momento, pues vale la pena soportar y avanzar. Entonces esta pregunta deja en claro que sí, la vida es difícil y necesitamos un consuelo, no que nos ayude a escapar de la realidad, no que nos ayude a disfrazar la realidad, sino que nos ayude a ver la realidad tal cual es, difícil y dolorosa, pero que nos ayude a trascender a esa realidad, enfrentarla sabiendo que Cristo hará pronto todas las cosas nuevas. Hablemos un poquito entonces de la respuesta del Catecismo de Heidelberg a la pregunta número 1. Mira, el consuelo es este. Primero que nada, que nosotros, tanto en cuerpo como en alma, tanto en la vida como en la muerte,
No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Ya no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Eso es lo primero que debe un cristiano saber. Su salvación, su redención, resultó de una compra. Fuimos comprados. Jesucristo nos ha comprado. Y nos ha comprado a precio de su sangre. Lo que hizo Jesús fue entregar su vida en nuestro lugar. Y en ese acto de sacrificio, Él se volvió aquel que tiene todo derecho sobre nosotros. Aquí es donde empieza también lo complicado de la fe cristiana. No hay algo así como puntos medios, no hay como una manera en la cual todos salgamos teniendo lo que queremos. Hay cosas a las cuales tenemos que renunciar. Y la entrega a Cristo es básicamente una renuncia a nosotros mismos. Es renunciar a los supuestos derechos sobre nuestra vida, renunciar a el control o esta sensación de control que tenemos de nuestra vida. Por lo general nos gusta eso, nos gusta la idea de que nosotros gobernamos nuestra vida, que somos los dueños de nuestro caminar, que nosotros decidimos lo que se nos antoje. Y bueno, venir a Cristo es renunciar a esa forma de pensar. Pablo lo decía así: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pablo entendía que venir a Cristo representó una entrega del control a Cristo y una pérdida de nuestra parte. Jesucristo mismo enseñaba que si queríamos ir en pos de Él, teníamos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Es decir, negarnos en el mismo sentido en que hablaríamos de una especie de muerte, porque la cruz era un instrumento de muerte. Y ahí es donde comienza las demandas del Evangelio. Si tú quieres tener esperanza, si tú quieres tener vida en abundancia, debes comenzar por rendir el control de tu vida a Cristo y entender que si Cristo va a ser tu Salvador, Él ha adquirido todo derecho y toda potestad sobre tu vida al morir en la cruz del Calvario en tu lugar. Hemos sido comprados. Romanos capítulo 14 versículo 8 dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Un cristiano, por definición, es propiedad de Jesús. Es posesión de Jesús. Y así es como tenemos que vernos. Claro, para aquellos que insisten en tener el control de su vida, que quieren ser los amos y señores de su existencia, esto va a ser doloroso porque pues requiere humildad, requiere renuncia, requiere sometimiento. Pero mira, ya hemos intentado por mucho tiempo ser los amos y señores de nuestra vida y no hemos hecho más que pues errar, terminar con malas decisiones, cosechando pues para nuestro mal, porque sembramos mal. Así es que si ya hemos intentado ser nosotros los dueños, los amos, los señores de nuestra vida y nos ha sido pues para mal, no veo por qué venir a Cristo y entregar el control a Él sería algo peor que podemos perder. Al contrario, Él nos garantiza que nos irá bien. Entonces nuestro consuelo comienza cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos. Nuestro consuelo es posible cuando confiamos en que la forma de Dios de hacer las cosas es mejor que la nuestra, porque Él es nuestro dueño y Él sabe lo que es mejor. No solo nos ha comprado, dice la respuesta, ¿no?, que Cristo es el que nos posee ahora. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Mira que habla en términos de salvación, en términos de ayuda y auxilio que hemos recibido de Él. Dice la respuesta que me libró del poder del diablo. Mira nada más. Cuando estábamos en nuestros pecados, cuando vivíamos en pecado, éramos esclavos del pecado y estábamos bajo el poder del diablo. Sí, hay un ser espiritual de maldad llamado diablo, Satanás, acusador.
no quiere decir que vivía en nuestra cabecita controlando absolutamente todo lo que hacemos. No quiere decir que somos víctimas del diablo. Lo que quiere decir es que cuando vivíamos en desobediencia a Dios, a quien le dábamos gusto es al diablo. Los deseos del diablo terminábamos cumpliendo. Jesucristo dijo alguna vez que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, pero también dijo que era hijo del diablo. Así es que no hay puntos medios, ¿te das cuenta? Si estás en contra de Dios y su voluntad, estás bajo el poder del diablo. Él es tu amo a fin de cuentas, porque actúas como Él quisiera que actúes. Ahora, lo que hace Cristo es venir, morir en nuestro lugar, pero también librarnos de esa influencia maligna, librarnos de ese poder del adversario y darnos una vida nueva. Nos ha librado del poder del diablo. Dice Hebreos 2:14 que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que Jesús, al morir por nosotros, al ofrendar su carne y su sangre, es decir, su cuerpo partido y molido en la cruz, su sangre derramada a nuestro favor, Él, por medio de este sacrificio perfecto, ha destruido el imperio de la muerte. Recuerda que la paga del pecado es la muerte, que la ira de Dios debe caer sobre todo aquel que comete pecado, pero Cristo hizo un acto de sustitución. Recuerda que otro de los nombres del diablo es el acusador. Y mira, a veces decimos que el diablo siempre dice las mentiras, pero cuando hablamos de acusaciones, no es precisamente que el diablo diga mentiras. El diablo nos acusa y gran parte de las acusaciones del diablo son verdad, porque él acusa. Pecador, mentiroso, chismoso, blasfemo, adúltero, perverso, maligno. Tantas cosas que podría decir el diablo en nuestra contra. Y pues a menos que tú seas o ingenuo o bastante mentiroso, no te queda de otra más que decir, caramba, sí, son verdad esas acusaciones. Pero entonces viene Cristo, quien no niega esas acusaciones, sino que sabe que somos culpables de eso, pero dice, yo pago en su lugar. Yo moriré en su lugar. Yo moriré en lugar de ese blasfemo, de ese adúltero, de ese ladrón, de ese chismoso, de ese perverso, de ese rebelde. Yo moriré en su lugar. Y entonces lo que acaba de hacer es dejar al acusador sin caso. Porque si bien los cargos son reales, el pago ante la ley de Dios se efectúa cuando la pena es aplicada a Jesucristo, el justo muriendo por los injustos para librarnos de la ira y anular el acta de los decretos que había en nuestra contra. Y de pronto, entonces, el acusador ya no tiene a quién acusar, porque al tomar nuestro lugar ha pagado nuestra deuda. Ojo, no es que seamos inocentes, no estamos hablando de inocencia, porque sí, somos culpables de todas esas cosas de las cuales se nos acusaba, pero ya no estamos en deuda, porque nuestras culpas, nuestra condenación, fue resuelta en el sacrificio de Cristo. Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. Y Él murió bajo la ira de Dios en nuestro lugar. Y solo por eso somos libres de la condenación y somos libres de la acusación también que pudiera hacer el diablo. ¿No es esto una buena noticia? Por un lado, las malas noticias son: eres muy pecador, eres tremendamente pecador. Pero la buena noticia es que Cristo está dispuesto a dar su vida para que horrendos pecados sean resueltos, para que podamos ser perdonados. Entonces Cristo nos ha comprado, somos su posesión. Cristo nos ha liberado, ya no hay acusación, ya no hay condenación, y Cristo nos ha perdonado. Dice la respuesta, la leo otra vez.
Nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que tenemos un Dios misericordioso, ¿no? Que nos da su amor, su gracia. Esta es la respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Eso es lo que ha hecho Jesús. Ha hecho posible que nuestros muchos pecados sean limpiados, lavados, perdonados por su preciosa sangre. Estamos hablando de este acto de sustitución. Por su sangre somos perdonados. Dice Primera de Pedro 1 del 18 al 19 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira qué interesante y qué bonito. Los padres se preocupan por dejarle a sus hijos la mejor herencia que puedan. Pero venimos arrastrando desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, algo que se llama corrupción, que es evidente desde pequeñitos. Tú puedes ver como un bebé desde pequeñito ya empieza a dar muestras de una tendencia hacia lo malo. Cada berrinche, cada rabieta, cada gesto de mal humor nos dice, algo no anda bien con este pequeñito. Y de pronto vamos creciendo y sí, vamos aprendiendo muchas cosas, el ABC, los números, los colores, pero también vamos aprendiendo a hacer maldades. Y vamos aprendiendo a fingir y vamos aprendiendo a mentir. Y claro, estoy diciendo aprendemos nuevas formas de pecar, pero en nuestro corazón ya está la raíz del pecado. Y mira cómo ni siquiera tardamos mucho en ser aquellos que mienten, que roban, que engañan, que desobedecen, que pelean. ¿Dónde aprendimos eso? No tuvimos que ir a una escuela para aprender a mentir, no tuvimos que tomar lecciones para causarle daño a nuestro prójimo, no. De manera natural vamos aprendiendo nuevas formas de expresar nuestro pecado. Así es que nos heredaron algo bastante feo. Peor que si nos hubiesen heredado una condición de salud maligna, ¿no? Porque esto nos crea problemas delante de Dios. El que comete pecado debe morir. Aquel que no puede cumplir la ley de Dios perfectamente merece el infierno. Así es que, bueno, qué bueno que tú tengas una herencia de tus padres, un terrenito, algunas alhajas, algo de dinero. Pero así como nos heredan cosas buenas nuestros padres, también todos nosotros cargamos con una herencia llamada pecado. Un problema de todo el género humano. ¿Y cómo somos librados del pecado? ¿Crees tú que haya algún pago, algún mérito que puedas hacer? Hay gente que piensa eso, hay gente que piensa que si se porta bien, solo por portarse bien se gana el cielo. Yo diría, bueno, en tus términos te portas bien, en tus términos crees que eres buena persona, pero tú y yo sabemos que no somos tan buenos como pretendemos serlo. Tú y yo sabemos que a lo mejor sí, de vez en cuando tenemos un gesto de buena onda, un gesto de amabilidad, de solidaridad con el prójimo, pero estos no son demasiados como para decir qué buena persona eres. Tú y yo sabemos que son más las ocasiones en que disimulamos nuestro enojo, nuestra maldad, nuestra perversidad, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra maldad. Y tú y yo sabemos entonces que no somos personas perfectas. Y ahí es donde entra el tener que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos a alguien que nos libre de la condenación eterna. Necesitamos a alguien que le dé sentido a nuestra vida. Y ese alguien es Jesús, quien ha venido a la tierra para librarnos de la muerte, sí, del poder del pecado también, pero también de la ira de Dios.
porque lo más grave del pecado es que merece la ira de Dios. Y nos libra, como dice Primera de Pedro del 18 al 19, no con oro o plata. Mira, podríamos juntar todo el oro de la tierra y no sería suficiente para pagar tu rescate del infierno. Porque a Dios no le importa el oro o la plata, ¿sabes? Él es dueño de todo. El alma que pecare tiene que morir. Y no hay algo que pueda en esta tierra cubrir el costo de esa horrenda deuda que tenemos para con Dios. Tiene que haber un muerto. Tiene que derramarse sangre. Y allí es donde Cristo entra en la historia, no con una ideología, no con una filosofía, sino en persona. El Hijo de Dios encarnado, envuelto en carne y hueso, verdadero Dios y verdadero hombre a la vez, viviendo una vida perfecta, no como la tuya y la mía que está manchada de pecado, no, una vida perfecta, sin mentira, sin blasfemia, sin perversidad, sin engaño, ni una pizca de maldad, inocente en toda la extensión de la palabra. Y entonces, allí ante el tribunal de Dios, a punto de ser nosotros aniquilados eternamente por la ira de Dios, merecedores del infierno, entra Jesús en acción y dice: yo tomaré su condenación, yo moriré en su lugar, derramaré mi sangre en su lugar, padeceré el infierno en su lugar. Y mi vida, diría Jesús, que es perfecta, que es sin mancha, vaya, su historial de vida perfecto, nos es atribuido a nosotros. Imagínate eso. Jesús, inmaculado, sin engaño, sin tranza, sin maldad, sin perversidad. Es como si tomaras el expediente perfecto de Jesús, quitaras la etiqueta que tiene su nombre y pusieras la nuestra. Y de pronto dice: Samuel Hernández ha dicho todo el tiempo la verdad, ha actuado todo el tiempo con justicia, ha vivido todo el tiempo en santidad, se ha sometido a cada uno de los mandamientos de Cristo. Y por esa obra, por esa transacción, de pronto tenemos un expediente limpio, perfecto, que dice que nos merecemos el cielo. Pero tú y yo sabemos que nos lo merecemos no por lo que nosotros decimos. Sabemos que esas son las obras de alguien más. Sabemos que alguien tuvo misericordia y nos pasó su expediente perfecto. Oye, ¿y qué pasa con nuestro expediente? El sucio, el malo, el que nos gustaría esconder. Bueno, se pone el nombre de Cristo en nuestro expediente. Y es como si dijera: Jesús de Nazaret ha sido un mentiroso, ha sido un perverso, ha transgredido todos los mandamientos de Dios, ha vivido en rebelión contra Dios, no ha querido ni ha buscado someterse a Dios. Cada palabra, pensamiento y acción no han sido sino perversos, sucios, blasfemos y malignos. Y entonces Jesús de Nazaret tiene que morir por esos horrendos pecados. Y el Hijo de Dios va a la cruz, ofrece su vida en nuestro lugar para poder librarnos de la ira de Dios, del infierno, de las acusaciones del diablo, y otorgarnos perdón y acceso a su reino. De eso se trata el Evangelio, ¿sabes? Y de pronto lo que era imposible, porque para nosotros habría sido imposible lograr eso, que nuestros pecados sean borrados o que nuestros pecados ya no sean una deuda para con Dios y que al mismo tiempo nuestra vida sea perfecta, ha sido hecho posible por Jesús, por este glorioso intercambio. De eso se trata la fe cristiana, de confiar
en aquel que con su sangre nos ha perdonado, nos ha librado de la condenación y de la acusación, y por ese mismo acto de entrega y sacrificio, pues ahora es nuestro dueño. Porque al haber muerto en nuestro lugar y al haber pagado con su sangre, ahora es dueño de aquellos a los cuales ha redimido. O como dice el dicho, el que paga, manda. Si Él pagó por nosotros, ahora Él manda en nuestra vida. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que si estuvo dispuesto a tal acto de sacrificio, yo no veo un motivo por el cual vayamos a pensar, ¿será que Él quiere hacer algo bueno con nosotros? ¿Será que Él es bueno? Yo te diría, mira, si estuvo dispuesto a morir en tu lugar, yo no creo que no sea bueno. Si encuentras una persona que esté dispuesta a hacer más que Jesús por ti y que sea capaz de hacerlo, no solo diciéndolo, sino haciéndolo. Porque decirlo cualquiera, cualquiera puede decirte que te ama, cualquiera puede decirte que haría muchas cosas por ti. Pero no, si encuentras una persona que tenga la intención y tenga la manera de hacer algo por ti mejor de lo que Jesús ha hecho, bueno, ve tras esa persona y ámala con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero puesto que estamos seguros que no hay nadie más que pueda hacer esto que Jesús ha hecho por nosotros, entonces es a Jesús a quien amamos y estimamos, obedecemos y confiamos en Él con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. La vida no es fácil. La vida no está libre de lágrimas, de dolencias, de problemas, pero Cristo Jesús ha bajado del cielo no para darnos un consuelo de palabras, no para darnos una filosofía que pretenda distraernos de la realidad. No, Cristo ha bajado para hacer que nosotros tengamos acceso a una nueva realidad. Una donde por fin no hay dolor, no hay tristeza, no hay muerte, no hay condenación. Estamos camino a esa realidad, estamos en cuenta regresiva para que todas estas cosas sean hechas nuevas. Hasta entonces, nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que le pertenecemos a un buen dueño, Jesucristo, y que este buen dueño nos cuida, nos bendice, nos preserva, de manera que cada día podamos tener dirección, consuelo, esperanza, camino hacia una nueva tierra y cielos nuevos, donde estaremos libres de toda miseria y toda dolencia y toda ansiedad, porque solo habrá gozo y delicia a su diestra. Hasta entonces hay que perseverar, hay que agarrarle sabor a lo agridulce. La vida es difícil, sí, pero Cristo hace nuevas todas las cosas. En Él tenemos esperanza, dulce misericordia, no para escapar de la realidad, sino para enfrentarla, sabiendo que en Él somos más que vencedores. Hasta aquí te acompañó Samuel Hernández, el peregrino feliz. Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu alma. No cuentes, por favor, no cuentes tus carencias, mejor cuenta tus bendiciones. Vive tranquilo, vive contento, disfruta el momento, pero piensa en lo eterno. Y que en tu agenda la prioridad sea Jesucristo. Lo demás vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga y te guarde. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad, y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está como a la sombra al lado de tu luz, te adoro a ti.